Pues buenas tardes, nos complace aquí agradecerles para empezar la asistencia de todos. Como ya sabrán, pues dentro del marco, nuestra, digamos, actividad final de este año, dentro del marco del Seminario de Historia Económica del Sureste, tenemos pues la maravillosa presentación de dos libros eh, excelentes, ¿no? De dos doctoras que forman igual parte de la coordinación de este Seminario de Historia Económica del Sureste. Los dos libros que se van a presentar el día de hoy es de Estado benefactor a neoliberalismo, pensamiento económico y política pública en México, 1934-1993, de la doctora Itzel Díaz Tinoco, y quienes presentan este libro es el doctor Luis Francisco Velarde y la doctora Iraíz Alquicira. Y también tenemos la presentación del libro titulado El estanco de aguardiente en Yucatán, 1765-1821, de la doctora Gabriela Sofía González Mireles. Este libro va a ser presentado por la doctora Gabriela Solís y el doctor Pedro Bracamonte. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar con mi presentación de este libro increíble, titulado Del Estado benefactor al neoliberalismo, pensamiento económico y política pública en México, 1934, perdón. Este libro nos ofrece un análisis profundo y bien estructurado sobre la evolución del pensamiento económico en México durante un periodo crucial de la historia mediante una metodología que combina la revisión histórica con un enfoque crítico, logra desentrañar las complejidades de la transición del Estado benefactor al neoliberalismo, a través de un examen minucioso de discursos, decretos, leyes, entrevistas, políticas públicas, contextualiza de manera magistral los cambios económicos articulados con las dinámicas sociales y políticas del periodo estudiado. La metodología empleada en esta investigación destaca por su carácter analítico y crítico. Al combinar la revisión histórica con el análisis ideológico, la autora logra desentrañar las complejidades de la inserción de México en el Fondo Monetario Internacional y su impacto en la normativa económica del país. El uso riguroso de fuentes primarias y secundarias, junto con su habilidad para contextualizar los eventos dentro de un marco más amplio, permite al lector comprender no solo los hechos, sino también las dinámicas de poder y las ideologías subyacentes. Este libro no solo ofrece un recorrido por la historia económica de México, sino que también invita a reflexionar sobre cómo las decisiones políticas y económicas han configurado la vida de millones de mexicanos. Con un enfoque meticuloso y una notable habilidad para vincular teoría y fuentes primarias, esta obra se convierte en una lectura imprescindible para quienes desean comprender las complejidades del desarrollo económico en el país. En el capítulo 1, titulado Antecedentes de Pensamiento y Tierra en México Revolucionario, la autora nos ofrece una profunda reflexión sobre el pensamiento económico y la cuestión agraria en el contexto de la Revolución Mexicana. Desde el inicio, en dicho apartado, nos establece una metodología clara y rigurosa, combinando un análisis histórico con una revisión crítica de las ideologías que han influido en la propiedad de la tierra en México. Su enfoque permite no solo entender el contexto de la época, sino también las dinámicas sociales y políticas que moldearon las decisiones agrarias. La idea principal que resalta en este capítulo es la transición del liberalismo económico hacia un modelo más intervencionista y estatista, especialmente en lo que respecta a la figura del ejido. Se argumenta que, aunque el liberalismo buscaba promover la propiedad privada y el libre mercado, la realidad social y las necesidades de la población rural llevaron a una reconfiguración de estas ideas, priorizando la redistribución de la tierra como un medio para alcanzar la justicia social y la estabilidad económica. Este cambio de paradigma es fundamental para comprender las políticas agrarias que se implementaron tras la revolución y su impacto en la vida de los campesinos.
El capítulo 2, titulados Los años 30 del siglo XX, Pensamiento económico y política agraria en México, destaca el anhelo de justicia social que ha caracterizado a la Revolución Mexicana. Nos muestra cómo, a pesar de los esfuerzos del gobierno revolucionario, persisten profundas desigualdades y condiciones de vida precaria para amplios sectores de la población, especialmente entre los núcleos indígenas. La autora utiliza una variedad de fuentes y un enfoque crítico que permite al lector comprender la complejidad de la realidad social mexicana. Su estilo accesible y su capacidad para conectar las ideas del discurso y el pensamiento de la época hacen que este capítulo sea no solo informativo, sino también inspirador. En definitiva, la doctora Itzel nos invita a mirar más allá de los números y las políticas y considerar el impacto humano de las condiciones económicas a lo largo de la historia. Una de las ideas más relevantes que se destacan en el capítulo titulado México y su relación con el Fondo Monetario Internacional, la reestructuración de la normativa económica hacia el neoliberalismo, es la transición del pensamiento económico en México, que pasó de una postura intervencionista y revolucionaria a una más alineada con los principios del neoliberalismo y el libre mercado. En dicho apartado se señala cómo esta transición no solo fue el resultado de cambios políticos, sino también de la profesionalización de la economía, que llevó a una nueva generación de economistas a adoptar enfoques más econométricos y neoclásicos, a menudo influenciados con sus estudios en el extranjero, particularmente Estados Unidos. Este cambio de paradigma tuvo un impacto significativo en la política pública y en la forma en que se abordaron cuestiones cruciales como la tenencia de la tierra y la industrialización. Las ideas centrales que se analizan en el capítulo 4, titulado El pensamiento económico y la institucionalización del neoliberalismo, 1960-1982, es la transformación profunda del papel del Estado en la economía mexicana durante este periodo. La doctora Itzel argumenta que mientras el modelo del Estado benefactor prioriza la intervención gubernamental para garantizar el bienestar social y fomentar el desarrollo económico, la irrupción de nuevas corrientes de pensamiento como el monetarismo y el neoliberalismo comenzó a cuestionar y erosionar estos principios. Este cambio ideológico no solo reconfiguró las políticas económicas al promover una mayor apertura de mercados, la desregularización y la reducción del papel estatal en sectores estratégicos, sino también redefinió las relaciones entre Estado y el sector privado y la sociedad en su conjunto. Las empresas privadas adquirieron un rol protagónico como motor de la economía, mientras que la ciudadanía enfrentó transformaciones en las dinámicas de acceso de bienes y servicios esenciales. La autora subraya que esta transición no fue inmediata ni lineal, sino que dio en medio de tensiones y debates entre quienes defendían la intervención estatal como garante del bienestar colectivo y quienes abogaban por un método basado en el mercado como mecanismo regulador. En este contexto, el periodo de 1960 a 1982 resulta crucial para comprender los fundamentos ideológicos e estructurales que facilitaron la posterior consolidación del neoliberalismo en México. El último capítulo, que lleva por título Neoliberalismo y Política Pública en México, Economía y Tierra, 1983 y 1993, la autora en dicho apartado no solo se limita a exponer datos y hechos, sino también contextualiza las reformas y políticas implementadas, analizando sus repercusiones en la sociedad mexicana. Esto se traduce en un relato que no solo informa, sino que también invita a la reflexión sobre el impacto de estas decisiones en la vida cotidiana de los ciudadanos. La idea más relevante de este capítulo es la crítica a la forma en que el neoliberalismo ha sido adaptado y adoptado en el contexto de los mexicanos.
Se señala que, a pesar de los discursos que promueven la modernización y el crecimiento económico, muchas de estas políticas han resultado en un aumento de la desigualdad y la precarización de las condiciones de la vida de amplios sectores de la población. Este enfoque crítico nos lleva a cuestionar no solo las políticas económicas, sino también el modelo de desarrollo que se ha seguido, resaltando la necesidad de buscar alternativas que prioricen el bienestar social. En términos generales, la investigación de la doctora Itzel, a través de los 5 capítulos presentados, ofrece un análisis profundo y crítico sobre la evolución de la política económica en México, especialmente en el contexto del neoliberalismo y su impacto en la estructura social y económica del país. Su enfoque en la intersección entre ideologías económicas como el pensamiento neoliberal y el intervencionismo estatal permite entender cómo estas corrientes han moldeado la historia económica contemporánea de México. Uno de los aportes más significativos de la autora es su capacidad para contextualizar el desarrollo de la política económica mexicana dentro de un marco histórico más amplio, que incluye la influencia de organismos internacionales y la resistencia de movimientos políticos locales. Esto no solo enriquece la narrativa histórica, sino también proporciona una base sólida para comprender las tensiones actuales entre el Estado y el mercado, así como las luchas por la justicia social y económica en un país que ha experimentado profundas transformaciones. Además, su análisis de la crítica al neoliberalismo y la defensa de los valores revolucionarios resuena con las preocupaciones contemporáneas sobre la desigualdad y la pobreza en México, al abordar cómo las reformas económicas han reconfigurado la relación entre el Estado y la economía. Nos invita a reflexionar sobre el papel del Estado en la promoción del bienestar social y la necesidad de un enfoque más equilibrado que considere tanto el crecimiento económico como la equidad social. En resumen, el libro del Estado benefactor al neoliberalismo es relevante no solo por su rigor académico, sino también por su capacidad para conectar el pasado con el presente, ofreciendo herramientas conceptuales que son esenciales para entender la historia económica actual de México. Esta investigación contribuye a un debate crítico sobre el futuro de la política económica en el país, destacando la importancia de considerar diversas perspectivas ideológicas a la búsqueda de soluciones a los desafíos económicos contemporáneos. Pues no me queda más que agradecer a la doctora Itzel por esta invitación a presentar este libro, que de verdad invito pues a su lectura, ¿no? Y a su relectura para temas tan fundamentales como es esto, ¿no? Y que conlleva justamente a las políticas y prácticas que se están llevando pues en la actualidad. Entonces, muchísimas gracias. Pues le damos la palabra ahora al doctor Luis Francisco Velarde, que se encuentra aquí conectado. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto y claro. Okay. Voy a intentar compartir la pantalla este, para apoyar mis comentarios en un... Creo que sea todo. Sí. Creo que es. Tratarlo de ver. Ya se desconectó, vamos a ver si se conecta de nuevo. Pues vamos a dar unos segunditos por unos errores técnicos con el doctor Luis Francisco.
Jóvenes, qué bueno que tuvieron tiempo de acompañarnos. Se atrasaron un poco en su clase. No importa. Aquí estamos en familia. Pues la doctora Iraíz acaba de dar su plática, muy bonita, por cierto, muchas gracias. No sé si se las quiere repetir. Creo que ahí regresó. Está conectado a su audio. Ahí está. Ahora sí, colegas, una disculpa. Tengo por aquí un duendecillo que anda haciendo destrozos. Miren, para hacerlo más ágil, le pido si me ayudan. A ver, si puedo aquí compartirlo, la pantalla. ¿Ya la están viendo ahí? Ya, parece ya. Ok, bueno. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Excel por la Ay, no, no invitación. lo vemos. Ahí está. Ok, gracias por la invitación y saludar a los colegas del CIESES Peninsular, a los investigadores, las investigadoras, a quienes recuerdo con afecto y agradecimiento. Sin más, procedo a eh, comentarios, escuchando la presentación de la colega Iraíz, entonces algunas cosas van a ir haciendo relación y otras no voy a profundizar para aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, em, la resistencia de un sector importante del gremio de historiadores ante la investigación de hechos y procesos históricos acaecidos a lo largo del siglo XX se sustentó durante décadas en la falta de perspectiva histórica originada por la proximidad del objeto de estudio. Esta negativa tuvo, por un lado, raíces en la herencia de los paradigmas decimonónicos, y por el otro se explica debido al distanciamiento sistemático de la historia respecto a otras ciencias sociales, como es el caso de la economía y la sociología, para las cuales se acepta sin cuestionamientos la exploración del presente. Es por ello que buena parte de la centuria previa ha sido analizada desde visiones ajenas al oficio de historiador. Sin embargo, la aparición de renovadas corrientes historiográficas durante la segunda mitad del ya extinto siglo atrajo paulatinamente la atención de la academia hacia una diversidad de temas, entre los cuales los relacionados con las transformaciones de la sociedad mexicana en distintas áreas han merecido una atención especial. Tal es el caso de la reforma agraria y la política socioeconómica implementadas en los gobiernos postrevolucionarios, elementos que configuran en gran parte el objeto de estudio del libro que hoy presentamos. En este sentido, el texto convocante dialoga con otras propuestas editoriales que se propusieron en su momento problematizar el complejo y largo siglo XX mexicano a partir de los ejes antes mencionados. Algunos de estos aparecen en la pantalla. Más allá de las coincidencias con el planteamiento interpretativo, en el planteamiento interpretativo con este grupo de obras y otras, la investigación de Ixel Díaz destaca por tres aspectos particulares. El primero, la consideración de la reforma agraria como proceso concluido que puede, por tanto, ser historiado. Si bien la autora fija su atención en el reparto de tierra y la constitución del ejido más que en el análisis o estudio de la reforma agraria integral. Dos, la gestación y circulación de las ideas que fundamentaron la economía, la política económica y social a partir de la revolución de 1910-1920 y hasta la última década del siglo pasado. Tres, el contexto internacional que incentivó o obstaculizó la intervención del Estado en la economía. Desde el punto de vista metodológico, el libro se distingue por intercalar análisis local y global y explicar a partir del escrutinio del discurso público gubernamental la frecuencia e intensidad del reparto agrario, así como la instauración, el desarrollo y la desarticulación del ejido en la larga transición de Estado interventor, empresarial y revolucionario hacia una economía de Estado mínimo neoliberal. Los capítulos, ya la presentación previa profundizaba en ellos, entonces no hay mucho que decir al respecto, solamente precisar algunos aspectos. Por ejemplo, en mi análisis
Noto que el capítulo 1 detalla la institucionalización del problema agrario y este disenso o este debate del que ya hablaban en torno al liberalismo y la intervención estatal. Bueno, la investigación está sólidamente sustentada en fuentes primarias que incluyen proyectos de ley y leyes propiamente dichas, leyes agrarias propiamente dichas, decretos, discursos e informes presidenciales, documentos de archivo obtenidos en su mayoría del Archivo Histórico del Banco de México, así como una amplia bibliografía. El contenido se acompaña de gráficas y una adecuada cronología del pensamiento económico en México, que permite a los lectores no solo hacerse de una idea acerca de la política pública implementada durante cada uno de los sexenios, sino conocer el nombre de quienes despacharon en las dos entidades de gobierno involucradas en los debates ideológicos acerca del funcionamiento de la economía, es decir, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, aspecto que invita a indagar en la biografía de los funcionarios y se constituye como punto de partida para nuevas investigaciones en torno a la formación, circulación y aplicabilidad del pensamiento económico en nuestro país. La redacción del texto es clara y bien equilibrada entre los lenguajes técnicos asociados a las investigaciones históricas y económicas. Resalto en este punto la capacidad de la doctora Ixel Díaz para manejar la literatura especializada de ambas áreas, así como para entrar y salir en los temas, periodos y contextos explorados. Aspecto nada sencillo si se considera la amplitud del corte temporal elegido, así como la no menos extensa cantidad de temas adyacentes al objeto de estudio. Es de reconocer también la perspectiva y profundidad históricas de la obra, por lo regular ausentes en los estudios económicos puros, comillas, puros, que privilegian el presentismo o se constriñen al corto plazo. Esta forma de problematizar el objeto de estudio, vinculando el desarrollo del pensamiento económico y la política pública con la reforma agraria y en su larga trayectoria, esto es, entre 1917 y 1993, específicamente a través del estudio de la instauración, la consolidación y la desarticulación del ejido, es sin duda uno de los mayores aportes del libro, pues no solo proporciona una guía orientadora teórico-metodológica para las personas interesadas en prolongar la indagación sobre el tema, sino que además atrae la atención sobre dos asuntos que en la mayoría de los casos se estudian de forma separada. Por lo tanto, de Estado benefactor a neoliberalismo, Pensamiento económico y política pública en México, 1994-1993, representa un paso adelante en los estudios de la reforma agraria mexicana y las ideas económico-sociales que la sustentaron, ya que trasciende la temporalidad a la cual cierto sector académico la había encasillado debido a la falta de la antes mencionada perspectiva histórica. Esta situación propició que se privilegiaran las investigaciones en torno a la larga lucha por la tierra durante el siglo XIX y hasta la revolución de 1910-1920, o que se analizaran los vaivenes en la institución de ejidos con mayor énfasis a lo largo del cardenismo, confundiendo muchas veces la dotación de tierras con la reforma agraria integral. Aunado a ello, la obra fortalece una línea de investigación relativamente reciente que se aproxima al estudio del problema agrario más allá del reparto y la restitución de tierras, vinculando los ejidos constituidos por la reforma con las principales actividades productivas en el campo, por ejemplo, la producción de maíz y otros cereales destinados al aprovisionamiento del mercado interno o la configuración de la agricultura cañera ejidal para abastecer de materia prima a la industria azucarera, en una perspectiva que rebasa por lo general los 50 años. Es en esta dirección que el libro invita a repensar los lugares comunes en la interpretación en torno a los límites y alcances de la política agraria, en lo que concierne, por ejemplo, a considerar los sesgos hacia la derecha, entre comillas, esto es, el freno en el establecimiento de ejidos, junto con la reducción del financiamiento para el desarrollo agrícola, como decisiones exclusivamente presidenciales,
sin atender a las presiones internas y externas generadas por los diversos grupos de interés, entre quienes figuraban las instituciones reguladoras de las finanzas internacionales, con incidencia en la política monetaria de cada país. Sumado a lo anterior, la lectura atenta del texto sugiere una serie de interrogantes que invitan a extender tanto el debate como la investigación misma de los asuntos tratados en el libro. Algunas de estas preguntas son: ¿cómo influyeron las experiencias del colectivismo agrario soviético en la configuración del ejido mexicano? ¿Cuáles fueron los medios impresos que facilitaron la circulación y el debate de las ideas económicas en México durante el periodo de estudio? ¿Cómo incidió la Revolución Verde en los proyectos modernizantes de la estructura ejidal mexicana? ¿Qué recepción tuvieron en los círculos intelectuales y gubernamentales las ideas sobre el desarrollismo y la teoría de la dependencia? Finalmente, el libro tiende puentes con el presente con una nitidez y profundidad poco frecuente en los estudios históricos, ya que su publicación coincide en el escenario global con la crisis del neoliberalismo y una crítica sistemática realizada por economistas europeos y estadounidenses, quienes cuestionan la desigualdad social generada por los desequilibrios en la distribución de la riqueza planetaria y postulan desde caminos distintos la reforma del sistema económico vigente. A nivel interno, México se suma a una larga lista de países latinoamericanos y europeos que han traído de vuelta al estado de bienestar social como recurso para resarcir los efectos nocivos generados por los ajustes estructurales realizados en las décadas previas y relanzar el desarrollo de aquellas naciones que se han visto seriamente afectadas por la crisis de la deuda de los años 80 y 90, la recesión económica global del 2008 y la reciente pandemia de COVID-19. El caso mexicano es especialmente interesante porque el arribo del Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia de la República de la mano de Andrés Manuel López Obrador, la implementación de una intensa, aunque no exenta de polémica, política socioeconómica, sumada a su distanciamiento discursivo respecto a los planteamientos neoliberales, sugieren el regreso triunfal del Estado interventor, sugieren, entre comillas, el regreso triunfal del Estado interventor, empresarial y garante del bienestar de la población. De manera similar a lo estudiado en el libro que hoy presentamos, los contextos interno y externo favorecen la reorientación del gasto público y el financiamiento del desarrollo nacional por medio de una renovada concepción del resarcimiento social y la democracia sustantiva. Llama la atención al respecto que al cierre del sexenio recientemente concluido, se restituyeran más de 45,000 hectáreas de tierras a los pueblos yaquis en el estado de Sonora, con lo cual se podría estar abriendo la puerta a un nuevo proceso reformista de tipo correctivo, sin que en esta ocasión quede claro si el giro a la izquierda, entre comillas, ha sido precedido por intensos debates intelectuales como en el pasado, o si más bien se debe al vacío generado por la crisis del neoliberalismo. No deja de ser ilustrativo que la mayor parte de los funcionarios públicos que despachan en las dependencias de gobierno y entidades autónomas involucradas en el manejo de la economía hayan sido formados precisamente durante el periodo neoliberal. Falta ver si estos intentos llevan a nuestra economía a buen puerto. Y es en este punto en que trabajos como el de la doctora Ixel Díaz aportan luz sobre el pasado reciente y, por qué no decirlo, también un diagnóstico sobre los asuntos del presente, que son en suma los grandes problemas históricos de México. Entenderlo y actuar en consecuencia nos ayudará a proyectar mejores futuros. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias, doctora Ixel. Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí en estas dos presentaciones, la de la doctora Mireille y la mía. Y bueno, quiero agradecer, por supuesto, a la doctora Iraíz, al doctor Velarde, por tomarse el tiempo de leer este libro que yo siento que es muy aburrido, pero escuchándolos a ustedes siento que ya no es tan aburrido. Y bueno,
Me llama la atención, solamente breve para comentar, que este libro surge no con el fin principal de entender los procesos de la Tierra, a pesar de que se centra en la Tierra. Yo quería entender el proceso de cambio de un Estado benefactor al neoliberalismo. Yo eso quería entender, pero obviamente eso es muy amplio. Entonces tuve que tomar una beta y me pareció pertinente de la Tierra. Claro que esto se puede, pues no replicar en sí, pero sí podemos entenderlo desde otros, ¿no? Como desde la salud, desde cualquier política pública que nos podamos imaginar y ver cómo todas esas ideas, esos pensamientos políticos y económicos van fluyendo, van cambiando, se van consolidando y al final de cuentas pueden llegar a una dirección que permita un cambio, ¿no? Por eso se habla en el libro de todas las escuelas que empezaron a formar a los economistas, qué se les enseñaba en las escuelas de economía, cómo va cambiando lo que se les enseña y tú vas nutriendo tu mente con todas esas enseñanzas, ¿no? Pasamos de un liberalismo, pasamos a una cuestión de ortodoxia revolucionaria, un puente con el marxismo y pasamos nuevamente a una idea reestructurada del liberalismo, conocida ahora como neoliberalismo, que inicia en sí por un debate entre los teóricos liberales que necesitaban hacerle frente precisamente a ese embate de ideas estatistas que estaban en los principales pues, países, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Bueno, pues cambian el nombre, empiezan a planear una estrategia para permear desde diferentes aspectos y así inicia todo un proceso de cambio y que llega al final de cuentas a México, a Latinoamérica, y bueno, en el libro se trata de explicar todo ese proceso. Está la tierra de por medio, porque fue la beta que escogí, pero podemos entenderlo desde otras maneras y pues eso sería todo. Muchas gracias. Pues vamos a dejar la ronda de preguntas al final, ya nada más para que se queden las dos autoras de estos trabajos a responder las preguntas, inquietudes, dudas que haya. Entonces, vamos a dar paso a la presentación del libro El estanco de aguardiente en Yucatán, 1765-1821, de la doctora Gabriela Sofía González Mireles, y quienes presentan son el doctor Pedro Bracamonte y la doctora Gabriela Solís. ¿Qué hay? ¿Café? Esto, café. Sofía. No, gracias. La moderadora de ahí se fue un momento. Y tú empiezas. Pues tú. Por estar aquí, estuvimos en clase, por eso estamos corriendo un poco. Yo creo que le podemos dar la palabra. Esto estaba pensado como una sesión más del seminario y también como, no informal, pero sí un poco más personal, ¿no? La reunión. Entonces, bueno, vamos a tratar de no extendernos mucho. Le doy la palabra a la doctora Gabriela Solís. Muchas gracias por aceptar en este torbellino de actividades de fin de año. Así es, un día muy ajetreado, con varios eventos, desde temprano hasta creo la noche nos va a agarrar, pero agradezco mucho a la doctora González que me haya invitado a leer y a comentar con ustedes el libro, porque creo el fin último de la investigación
es generar un resultado que sea útil y difundirlo. Si no se difunde, pues no. Entonces, siempre la presentación de un libro es un motivo de mucha beneplácito y felicitaciones también. Entonces, pues paso a comentar y a animarles a la lectura del libro. Como ya se mencionó acá, se titula Los estancos de tabaco y aguardiente en Yucatán entre 1765 y 1821. Este libro se publicó bajo el sello de la Casa Chata del Ciesas y aborda el estudio de los estancos establecidos por la corona española, que son antecedentes de los monopolios estatales que hoy día perviven, como el que platicamos en la clase de la pólvora, pero también el control de la energía, ya sea en la CFE, en Pemex. Entonces, estos estancos son un antecedente. Y hablando de continuidades, pues, ¿qué más que ver esto, no? Con una estructura muy equilibrada y coherente, la autora dedica 2 de sus 4 capítulos al estanco de tabaco y los otros 2 al de aguardiente. De esta manera difunde, lo que comentábamos al principio, los resultados de una primera investigación de la doctora Mireles en la península de Yucatán, misma que se centró en actividades productivas previas al desarrollo del monocultivo y la industria henequenera. Este género, por la importancia que tuvo, el henequén, ha hecho que se centre en ese género muchos de los trabajos de la historiografía regional sobre el tema de actividades productivas, ¿no? Con este objetivo amplio, actividades productivas, como lo reiteramos en las clases, el proyecto debe ser amplio, debe ser flexible para tener un diálogo después con la información y poder ir acoplando la idea que se tiene inicial con los resultados del trabajo de archivo. Entonces, con este objetivo amplio, fueron las diversas fuentes trabajadas las que le permitieron identificar información sobre el cultivo del tabaco vinculado al estanco de ese producto en la Nueva España, estanco establecido por Gálvez en 1765 y que se convirtió en una de las medidas más eficientes de recaudación hacia finales del periodo colonial, solo superado por la extracción minera, el estanco del tabaco. Entonces, un poquito nos adentra a el estudio de estos monopolios o de estos estancos que existieron en el sistema colonial y fueron sancionaron el derecho exclusivo del rey a la producción o venta de ciertas mercancías o de diversos servicios. El monarca podía dar la concesión a un particular, otra continuidad, las concesiones, eso hasta el presente tiene concesión. Antes de la liberalización, una gasolinera, me dieron concesión para poder poner gasolinera. Entonces, la corona podía dar concesión a un particular, que fue la manera principal antes de las reformas borbónicas. Los Habsburgo repartían concesiones y con eso equilibraban la balanza. Pues con el centralismo borbónico pues la cosa cambió en el siglo XVIII, como veremos en cualquier rubro de la vida política, económica, y cambia a administrarlos de forma directa, en vez de nada más repartir concesiones, aunque la primacía, la preeminencia es de la corona,
la sal, por ejemplo. Son varios los productos, ¿no? Entonces, en el 18 pasa a administrar, no repartir el negocio, sino a tenerlo, a centralizarlo. Esto, pues, desde luego, como parte de las reformas que ya mencionamos y del absolutismo y la ilustración. Entonces, tabaco y aguardiente fueron parte de esos gama de productos que se monopolizaron. También hubo baraja, en fin, son una variedad sobre los cuales se cargaba y era una fuente muy importante de fiscalización, o sea, de impuestos. Entre esos múltiples, ya mencioné la sal, el azogue, la pólvora, los naipes, correos, entre otros más. De manera que en estos tiempos de cambios profundos, no solo acá, sino en el mundo, como lo fue el siglo XVIII, y donde las guerras entre imperios se extendieron a sus posesiones americanas, esta captación de recursos fue muy imperativa para la defensa de la monarquía hispana y determinó el desarrollo de su política económica, como bien lo señala la autora. En esa tónica, los estancos de tabaco y aguardiente inicialmente fueron establecidos en la provincia yucateca para generar ingresos que apoyaran al sostenimiento de los cuerpos militares tras la toma de Cuba por los ingleses en 1762. Al establecerse la administración directa sobre la producción, manufactura y comercialización del tabaco en Nueva España, se contempló para la Capitanía y Provincia de Yucatán una administración que inicialmente tuvo su sede en el puerto de Campeche. De forma extraordinaria se autorizó a cultivar el tabaco y únicamente se comercializó en rama, esto es, la hoja para manufacturarse o consumirse de manera directa. En el libro se aborda de manera detallada cómo se organizó la renta del tabaco en Yucatán. Se establece una periodización para su estudio, muy importante para los historiadores, siempre tenemos ese problema de la periodización. Se establece la periodización, se señalan las regiones de cultivo, los lugares en donde se ubicaron administraciones y fielatos, así como los nombres de empleados, asentistas y fieles, o sea, los fielatos, esto es, los encargados de los puntos de venta del producto. Además de reconstruir, en el libro se reconstruyen las dinámicas de producción y comercialización. La autora identifica como las dos problemáticas principales para la renta del tabaco en Yucatán, que son el abastecimiento del producto y los fraudes, a los que dedica el segundo capítulo de la obra. Sobre ello recalca que estuvieron relacionados y estas dos problemáticas estuvieron relacionadas y se convirtieron en un ciclo que se retroalimentaba, partiendo de explicar que para establecer el estanco se formaban contratos, esto es, las concesiones, con asentistas locales. Sin embargo, por la facilidad de cultivo y la disponibilidad de tierras para expandirlo, pronto los cosecheros rebasaron las cantidades establecidas en esos contratos para el abasto local, pues el mercado de fumadores en la provincia yucateca era limitado. La respuesta de la administración del estanco, de acuerdo con la normatividad que regía desde México, fue destruir las vegas clandestinas y detener a los defraudadores. Los asentistas, decepcionados de los límites impuestos por el monopolio, prosiguieron con las siembras fraudulentas. La reacción de ambas partes desencadenó una serie de confrontaciones entre los intereses regionales, la administración de la renta del tabaco en Mérida y la Dirección General en México.
Una vez más se prueba, donde hay conflicto, allá tenemos que entrar porque ahí se va a ventilar todos los intereses encontrados y podemos tener una mejor idea de la dinámica. Pues es lo que hace la autora, explotando esta controversia que genera tan buena información. De estas confrontaciones, el resultado final es con el resultado final de una oficina que no generó ingresos, pero que mantuvo la preeminencia del monarca sobre la actividad acorde con la lógica de centralización del poder inherente al régimen borbónico. La segunda parte del libro, dedicada al estanco de aguardiente, establecido en 1777, también fue una excepción en el virreinato novohispano, pues estaba prohibida la producción de licor y se autorizó casi 20 años después, en 1795. De manera semejante a la parte dedicada al tabaco, se reconstruye su organización, estructura personal, zonas de cultivo y formas de comercialización del producto. Sin embargo, hay diferencias importantes que la autora identifica. Se estableció 12 años después y fue exitoso en sus ventas por la coyuntura de la guerra de las 13 colonias que interrumpió los circuitos mercantiles caribeños. Otra diferencia sustancial nos remite a las fricciones de los locales, de la gente local con el centro de poder virreinal, que más tarde daría paso a las independencias. Estas fricciones de la región yucateca con el centro, más tarde darían paso a las independencias del siglo XIX y a la generación de eso que se llamaba mucho el separatismo yucateco, ese conflicto entre Yucatán y el centro. Estas fricciones, porque su establecimiento no se vinculó a una administración metropolitana o virreinal, como en el caso del tabaco, sino que fue organizada por y para los habitantes de la provincia yucateca. Y eso que uno pudiera pensar, al parecer los yucatecos eran más bebedores que fumadores. Y por tanto, pues esto había más consumo y había más tradición. Entonces, esa es una importante diferencia entre cómo funcionó el estanco del tabaco a diferencia del aguardiente. No obstante, no dejaba de ser un monopolio que tras finalizar la guerra, la coyuntura bélica, los cosecheros y productores de caña de azúcar quisieron derogar este monopolio. La confrontación otra vez fue inevitable y ocurrió también entre intereses locales, aquellos que se beneficiaron, aliados a los cuadros reformistas, metropolitanos y virreinales, y quienes lo pretendieron con la menor intervención externa, concentrados en los cabildos de la provincia. O sea, tenemos a los cabildos, a los burócratas, a los que cultivaban esta actividad productiva. La identificación de argumentos de confrontación entre los diferentes grupos de interés en torno al aguardiente es el tema central del cuarto capítulo del libro, en el que además de debatirse la funcionalidad del estanco, se discuten las ideas de la preeminencia de los intereses del soberano sobre los de las regiones y sus corporaciones. Las discusiones se cruzaron con otras controversias en el virreinato, en el resto del virreinato, por el juego político que precedió a la instauración del sistema de intendencias. Incidieron en el destino del estanco del aguardiente, que fue eliminado en 1789 por el intendente Gálvez. Los estancos de tabaco y aguardiente en este texto se estudian como parte del contexto más amplio de las reformas borbónicas,
que respondieron a urgencias fiscales por las guerras atlánticas. Pero también revelan la organización en la producción y comercialización de dos productos que habían sido poco tratados en la historiografía colonial, de esta región al menos, y que dejan abiertos nuevos ejes de investigación que abonan al conocimiento de otros fenómenos históricos, como el establecimiento de esquemas agrocomerciales, regiones, consumidores, tecnología, regulación, en fin, la reconfiguración en la propiedad de la tierra y trabajo de los pueblos, la confrontación entre intereses regionales, México, Veracruz, Yucatán, el establecimiento de una política que fomentó el alcoholismo y tabaquismo, los circuitos seguidos por las actividades de contrabando, en fin, una serie de temas abiertos y caminos a seguir. Yo nada más quiero, para terminar, decir que me parece que este libro es una contribución relevante, muy relevante para la historiografía regional, pero también lo es para la historia económica en general y para el conocimiento del tema en lo particular. Felicidades. Gracias. La verdad, el doctor Ramón, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Sofía. Es Gabriela Sofía, pero decimos Sofía. Entonces tenemos tres Gabrielas. En cierta península había que distinguirla, y aunque se distingue sola. Miren, aquí realmente somos tres generaciones de historiadores que estamos en esta sala, quizá próximamente 4, ¿no? No voy a dejar de decir, desde luego, que hace poco presentamos el libro de Iraíz, que fue alumna de este posgrado y que pues tuve la suerte de ayudar un poquito, dar un granito de arena al ahora libro de Itzael sobre este cambio en la mentalidad económica. Y también Luis Velarde fue nuestro compañero de aula en el doctorado. Y entonces me siento muy cómodo, a la vez incómodo, porque yo soy la generación, digamos, de salida, y ellos son la generación de creación de las cosas nuevas, ¿no? Me dio mucho gusto cuando esos tres jóvenes y otros, con Sofía precisamente, se dieron a la tarea de construir algo nuevo, que es la historia económica, ¿no? En el sureste de México. Ya luego será mucho más amplio, llegaremos hasta la Patagonia, ¿no? O hasta la China, pero es muy recomendable y lo hicieron muy bien, y sus documentos y su planeación ha sido muy dinámica, y lo cual celebro, ¿no? Pero veo que hay estudiantes que también pueden, no necesariamente optar por la historia económica, pero se pueden optar por otro tipo de historias, hacer sus seminarios y trabajar mucho. El historiador tiene que trabajar mucho. Tengo la suerte también de ser economista, por eso me invitaron para formar parte de este más juvenil grupo de investigadores. Claro, Luis pues es experto en la cosa de las computadoras y de planificar sus powers y demás. Yo, a la vieja usanza, pues haré notas marginales, ¿no? Que se recomienda escribirlas con lápiz, ¿no? Cuando el libro es de tu propiedad, como lo obsequió Sofía, pues entonces he escrito algunas cosas al margen, como notas marginales, precisamente para comentar el día de hoy. Pero quien crea que este libro simplemente presenta los estancos, dos especies de monopolios, no como los actuales, del tabaco y del aguardiente en la península de Yucatán, lo que era la Capitanía General y la provincia de Yucatán, pues va a encontrar que también tiene una alta gama de comparaciones
¿no?, de explicaciones más generales sobre las reformas borbónicas, no copiando de autores, sino sacando de su propia experiencia en el estudio de dos productos, ¿no?, mercantiles, dos productos que van precisamente hacia la venta para obtener ganancias, o que son productos de pequeños productores que también están logrando la vida de esta manera. A mí me da mucho gusto, ¿no?, ese esfuerzo cuando habla de las vegas de tabaco, ¿no? Por ejemplo, está Veracruz, ¿no?, está citado, desde luego, Cuba, y cuando habla de la caña de azúcar, pues no solamente hace la diferencia entre lo que fue el azúcar, los ingenios, sino la destilación, y que es el caso yucateco. No fue cultivo de caña de azúcar para producir azúcar blanca o morena, sino para el aguardiente, ¿no? Y sí, es verdad, ¿no? Sí, hemos fumado mucho, hablo como en general, hemos fumado mucho y hemos bebido lo suficiente como para poder sentarnos aquí a dar esta plática a ustedes, ¿no? Excepto, desde luego, quien no lo considere apropiado, pero bueno, entonces nos ubicamos en un periodo que llamamos las reformas borbónicas, que se distinguen por ciertos asuntos, ¿no?, singulares. Y acuérdense que los historiadores estudiamos los procesos, no en general, sino en concreto, para saber cómo una sociedad llegó allá donde está cuando lo estudiamos, ¿no? ¿Por qué una república, una nación indígena fue sojuzgada o fue reducida en cualquier lugar de la América hispana, y de qué manera fue reducida en el siglo XVI, XVII, ¿no? ¿Cómo fueron las cosas en ese momento? No cómo las reinterpretamos a partir de una visión filosófica de las cosas. Los historiadores somos concretos, y aquí, pues, desde luego que cuando hablamos de Yucatán, ¿qué pensamos en el extranjero? Mayas y Enequén, ¿no? Sitios arqueológicos, mayas y Enequén, que, como siempre digo, fue una riqueza que solo duró unos años, ¿no?, unos 50 años, nada más, lo que fue la riqueza del monocultivo del Enequén. Pues bien, cuando entramos entonces a ese periodo que llamamos las reformas borbónicas, así en lo general, de los cuales hay muchos trabajos, pero pocos realmente concretos como este, yo veo, ¿no?, que este proceso, este programa de reformismo borbónico fue muy necesario, porque la América hispana, las costas atlánticas de la América hispana, sus entradas de grandes ríos y demás, como el Orinoco, el Amazonas, hasta el río Candelaria, aquí en Campeche, que es un riachuelo realmente, ¿no?, estaba siendo disputado ya por los otros imperios europeos, ¿no? Estos imperios como Inglaterra, que tenían ya un desarrollo económico más apegado a el mercantilismo, ¿no? No al primer mercantilismo que estudia Thomas More, sino a ese mercantilismo que va a transformar a los imperios en naciones, aunque no es el caso de Inglaterra, ¿no?, donde no desaparece la monarquía, ni se aplana la monarquía. ¿Qué tiene que hacer la metrópoli en sus colonias, ¿no?, para poder hacer frente a esa ocupación de Inglaterra, de antiguos aliados de España, como los alemanes, los holandeses y otras denominaciones de imperio en Europa, ¿no? Pues tiene que defenderse, y para eso tiene que obtener recursos, es decir, dinero, recursos económicos para sus armadas. Lo que fue la armada de Barlovento, por ejemplo, en el pasado, requiere multiplicar sus defensas y también
pues su ataque. Eso es uno de los elementos que obliga a España, a la metrópoli, a transformar su sistema tributario, su sistema administrativo, porque en el caso de Yucatán, la encomienda, que ustedes ya saben, todos aquí sabemos qué es la encomienda, ¿no? La encomienda es una particularidad porque prosigue y se siguen pagando rentas de encomienda hasta 1830 y tantos. O sea, después de la independencia había españoles peninsulares que todavía aquí en Yucatán cobraban la encomienda. La encomienda es una economía, desde luego, rentista, ¿no? Pertenece al monarca español, desde luego, es de él, pues es el tributo de vasallaje y, sin embargo, en Yucatán los encomenderos tuvieron la habilidad de defenderse de esa intención de los Borbones de agenciarse más dinero de las provincias y de los reinos, como Nueva España y Nueva Granada, y el reino del Perú y el reino de Guatemala. Y bien, ¿cómo un Estado puede, y aquí me refiero un poco a lo que planteó usted, ¿no?, en su libro, ¿no?, cómo un Estado puede incidir en la economía? Pues a través, por ejemplo, de los estancos, en este caso, los monopolios de diferentes mercancías, ¿no? El maíz puede ser una mercancía en Yucatán a finales del siglo XVIII, pues no, porque es el sustento de todos, de blancos, ¿no?, de mulatos, de negros, de mayas. Todos tienen que obtener maíz para el sustento y entonces no puede haber una gran producción mercantil, ¿no? Tampoco puede haber una gran producción de algodón, porque el algodón que se sembraba en Yucatán era de milpa, no era una plantación, no eran plantaciones grandes, pero en el pasado de este libro, aquí se producían las mantas rudas que servían en las minas para sacar, ¿no?, el material argentífero. Se requerían mantas de algodón, mantas muy rudas, ¿no?, y se producían por las mujeres mayas, las mujeres de Yucatán, y los hombres cultivaban sus milpas de maíz, pero también sus milpas de algodón, que se usaban, ¿no? Los niños desmontaban ese algodón, las niñas lo hilaban y las madres eran las que confeccionaban con esa telar de cintura las mantas rudas. Esto llega hasta finales de la colonia, ¿no? No hay un desplazamiento muy grande. A la vez, Yucatán está deambulando por una transición económica de lento desarrollo, que es la servidumbre. Para la generación de mercancías, la minería, los ingenios, estudió Velarde, ¿no?, por ejemplo, haciendo una comparación de Cuba con México, me acuerdo muy bien de la tesis porque fui lector, y se requiere mano de obra, ¿no? Pero los mayas no podían ser mano de obra, ¿no?, para estos estancos, primero el del tabaco. Es la misma historia, digamos, de lo que pasó en Cuba. Primero, las vegas de tabaco, para generar capital. Las vegas de tabaco no requieren mucha mano de obra, ¿no? Un grupo familiar con algunos trabajadores pueden hacer vegas. En la tierra de Yucatán no es muy apropiada, excepto en la parte sur y demás, pero así empieza el contrapunteo del tabaco y el azúcar, ¿no?, en el caso de Cuba. Aquí es la misma historia, pero, por decirlo de alguna manera, una historia fracasada, ¿no? ¿Y por qué escribir una historia fracasada? Porque los fracasos también son parte de nuestra historia, ¿no? Y en la economía, pues, suelen haber muchos fracasos, ¿no? En cambio,
el desarrollo del azúcar, del aguardiente, requieren de ciertas extensiones de terreno y mucha mano de obra para la zafra, ¿no? Y en el caso del monopolio de la corona, pues solo da en Yucatán, refiriéndome a la caña de azúcar, solo da para hacer pequeños trapiches y sobre todo alambiques hacia el oriente de la península y hacia el sur de la península, ¿no? Para el aguardiente, más que para el azúcar, para el destilar el ron. Y en uno de sus pasajes nos dice Sofía lo que no sabíamos, pero ya hacíamos, ¿no? Que es un cambio en los gustos, ¿no? Como lo dijera no Brodel, Bourdieu, como lo plantea, ¿no? Vamos a producir más aguardiente fuerte, ¿no? O sea, vamos a ver, en lugar de vinos, enviar vinos de Cuba, ¿no? Vamos a producir aguardiente de cana, ¿no? Es un licor más agradable, más fuerte y más alegre, etcétera. Eso es lo que ocurre aquí, en esta tierra, ¿no? Y hay una palabra que usa que pocas veces nos alejamos de ella, que son los situados, ¿no? Es decir, allá donde la economía colonial es buena, pues hay que mandar dinero a las zonas en donde, como Yucatán, ¿no? Se tiene que mandar situados porque la economía es pobre, la economía del gobierno, ¿no? Es pobre, requiere entonces la entrada de recursos, y nos explica el libro muy bien cómo operan estos situados, y no solo su uso, sino su necesidad, ¿no? Una conclusión presente también es que desde las reformas llamadas borbónicas en Yucatán, esa intención de, en este caso, dos productos, de desarrollo de dos productos, van impulsando la colonización de tierras hacia el oriente y hacia el sur. Colonización frente a las repúblicas de indios, que son muy fuertes todavía, aunque han estado perdiendo también sus economías, como sus cajas de comunidad, sus cajas de cofradía, sus tierras de jurisdicción, sus tierras privadas. Ese proceso de avance de la civilización para el mercantilismo es lo que va reuniendo la necesidad de que los mayas se levanten en armas en 1761 y que luego se levanten en armas en 1847 en una inmensa guerra fratricida terrible que llamamos como la guerra de castas, ¿no? Porque esta colonización es muy destructiva, ¿no? Usando el concepto de renta del suelo, ¿no? Las tierras más cercanas a Valladolid o a Mérida son caras, pero más allá de Valladolid, ¿no? Las tierras son muy baratas porque están muy lejanas de Sisal, ¿no? Que es el puerto de salida de cualquier mercancía, ¿no? Eso va juntando las fuerzas para que comprendamos nuestra historia general. Y concluyo con esto. Un gran agradecimiento a Sofía porque nos está diciendo algo nuevo, ¿no? No está repitiendo un esquema de investigación, parte de sus fuentes, parte de su conocimiento, porque ella es historiadora de licenciatura, de maestría y de doctorado, ¿no? Esa es una ventaja, pero está aportando al conocimiento de lo no conocido para la provincia
de Yucatán, para los 3 estados que ahora formamos esta península, ¿no? No está hablando del Enequén ni de nuestros temas muy recurridos, sino que nos está ofreciendo conocimiento de nuevo tipo, conocimiento nuevo, ¿no? Conocimiento que solo se puede lograr cuando el historiador va a archivos, busca lo no buscado, encuentra lo que no se había encontrado y puede entonces hacer un libro que además es muy bonito, ¿no? Está muy bien hecho, por piezas, es agradable tocar incluso, de ver, porque un libro, como decía algún viejo profesor, es un objeto también, ¿no? Un libro, por eso no debe ser destruido. Por eso decía, solo en una biblioteca no lo vas a hacer, pero si el libro es tuyo, puedes hacer notas, ¿no? Y creo que tenemos que buscar a una persona muy inteligente, muy capaz para hacer la reseña de este libro. Y también la reseña del libro de Grace, y también la reseña del libro de Itzel y de los que sigan viniendo, de este grupo de jóvenes que la verdad los felicito y me felicito de que me hayan tomado en cuenta para estos sus planes de desarrollo intelectual hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, yo ya solamente para ser breve, nada más quería darles las gracias. Yo hace 8 años que llegué aquí y no sabía absolutamente nada de historia de Yucatán. Esto volvió a empezar desde cero, entonces, y tuve la fortuna de tener como compañera de círculo a la doctora Solís, que siempre está ahí el doctor Bracamonte, entonces todo el tiempo voy y toco y entro. Es muy probable que me encuentren ahí si no estoy en el cubículo, y siempre he recibido consejos y el soporte, porque básicamente llegué sin conocer absolutamente ni nada ni a nadie, ¿no? Entonces, para mí era muy importante no dejar pasar esta ocasión. La doctora Itzel estuvimos presionando para que pudiera entrar esta fecha a pesar del torbellino de actividades que teníamos, porque no quería dejar pasar que este año que se publicó el libro, bueno, ¿no?, pudiéramos darlo a conocer, y por supuesto que ambos estuvieran presentes y me hicieran favor de comentarlo. Muchas gracias. Y bueno, eso de mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Pues yo digo que pase Itzel también y hacemos una ronda de preguntas. Si alguien tiene algún comentario, duda, queja, corrección. No es Bueno, nos vamos a retirar con el permiso por la línea de todos ustedes, porque tenemos una actividad académica ya en la ciudad. La verdad, si no les vuelvo a ver este año, felices. Bueno, también si no hay preguntas, Bueno, ¿no?, ¿alguien tiene podemos cerrar la sesión. Pregunta? ¿Todo bien claro? Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿El trabajo se relaciona de alguna manera con lo del Valle Nacional? ¿O eso es posterior? Porque según había visto que había habido mucha explotación, ¿no?, de tabaco en esa región entre Oaxaca y Chiapas. El estanco de tabaco se extendió por toda la Nueva España, ¿no? O sea, las regiones de cultivo eran específicamente en Veracruz. Entonces, tal vez en el siglo XIX, los gobiernos estatales siguieron dándole continuidad a ese estanco, y si es en la época nacional, probablemente, ¿no? Pero en la época colonial las zonas de cultivo estaban restringidas, entonces en un periodo no estaría autorizado, digamos, en Oaxaca a sembrar el tabaco, ¿no? Sería ilegal, probablemente, en ese sentido. Sí. Entonces, pues... Tuvimos mucha historia y mucha clase. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, feliz año, y se acabó el seminario de este año también. Agradecemos también a los que se conectaron, al doctor Arturo, a la doctora Rosalba, al doctor Luis, muchísimas gracias. A los que nos ven por Facebook,
Ya retomaremos el próximo año con las siguientes actividades, ¿no? Y la agenda de este seminario de Historia Económica del Sureste. Y el coloquio que están invitados. Ya salió la primera circular, el 15 de enero sale la convocatoria, para que lo tengan en cuenta. Asuntos parroquiales. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego.